Gracias por permanecer a partir de ahora por Acento TV. Como anunciamos, vamos a hablar de los pacientes que tienen problemas ortopédicos y los obstáculos que enfrentan en nuestro sistema de salud para poder obtener los servicios de los especialistas y las soluciones correspondientes a sus padecimientos. Bueno, doctor Marcelo Puello, ¿cuáles son, para que tengamos una idea más o menos somera, las principales enfermedades ortopédicas en República Dominicana, por lo que más la gente acude donde ustedes? Bueno, en el caso de nuestra especialidad, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con reemplazos articulares, realmente las artrosis, que no es más que el desgaste del cartílago articular producto del envejecimiento normal de las articulaciones, pero que también hay un componente que tiene que ver con la artrosis postraumática, que es aquellos pacientes jóvenes que han tenido fracturas peri o intraarticulares, que por la causa de la fractura se daña el cartílago articular y eso produce artrosis postraumática, como su nombre lo dice. Pero también el daño articular que ocurre en las enfermedades inmunológicas como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, en otras patologías como la farsemia que puede producir necrosis avascular, las lesiones, sobre todo en personas que trabajan, que se desempeñan con la pesca submarina, que producto de la presión y del trauma bariométrico van a tener necrosis avasculares de las articulaciones, tanto rodilla, cadera y hasta de las cabezas humerales. Esa es básicamente en cuanto a la parte ortopédica, para diferenciar lo que es ortopédica y lo que es traumatológica. Ya de ahí seguimos, la principal causa de lesiones del aparato osteomuscular son las lesiones de tránsito, los accidentes de tránsito. Lamentablemente lideramos un número importante, una casilla importante a nivel mundial por la gran cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en nuestras calles y avenidas, y básicamente las fracturas producto de esos accidentes son el problema número uno que tienen que ver con las lesiones del aparato osteomuscular desde el punto de vista traumatológico. Estamos hablando, y doctor Alcántara, de una situación que podríamos decir que es muy común en República Dominicana, este tipo de padecimiento, malestares. Definitivamente, las condiciones traumatológicas, como bien dice el doctor Puello, derivadas de los accidentes de tránsito tan aparatosos, producen una gran cantidad de pacientes jóvenes en edad laboral fracturados. Toda fractura, como en sentido general las fracturas, conllevan soluciones quirúrgicas, como lo conllevan las enfermedades que degeneran las articulaciones. Eso hace que se inserte el paciente a un sistema de mercado donde, como bien tratamos, se encuentra el intermediario y desde hace muy poco tiempo ese intermediario, que es la ARS, que es la real pagadora del daño al paciente, ha decidido insertarse en el proceso decidiendo qué tipo de implantes o qué tipo de solución quirúrgica puede o no proveer un cirujano X a un paciente Y. Y eso es parte de un proceso que realmente no les corresponde. El que una ARS decida que un paciente con una necesidad particular de una prótesis de cadera o de rodilla tiene que utilizar la marca X o Y es un intermediarismo que va más allá del necesario y mucho más allá del ética y moralmente correcto. A ver, a mí me choca eso porque uno va y cuando hay una relación que se parece a la que uno tiene con los bancos. Incorrecto. Que es de confianza. Es así. Claro. Si usted no confía en un banco, usted no pone un centavo ahí. Claro. Si usted va donde un médico, porque tiene la confianza de que ese médico va a resolver su situación de salud. Y lo que ustedes recomiendan es lo que uno debe hacer a pie juntillas, a pie de la letra. Claro. Pero que haya un tercer participante Componente. que no tiene que ver con salud, sino un asunto de interés económico y que diga no es esto lo que hay que hacer. Eso como que espanta. Eso espanta. La decisión de un implante es tomada en el universo, porque ni siquiera en el mundo, entre el médico y el paciente, explicándole al médico, mire, este es el implante que yo entiendo que usted necesita, este es el implante que yo acostumbro a usar, con el que yo estoy correctamente entrenado, el que yo tengo 5, 10, 15, 20 años utilizando. Su caso se puede hacer con el implante X o Y, el que yo mejor manejo es el X. Yo quiero que me atienda y que me pongan el que usted mejor sabe usar.
porque esa es mi salud. Pero se inserta el intermediario del sistema, que es el pagador, que es el que ahora se ha abrogado el derecho de concursar con los diferentes implantes y materiales de síntesis. Materiales de síntesis son las placas y los tornillos, como bien, que parece la ferretería que nosotros utilizamos. Y decide, bueno, mire, nosotros vamos a preferir que usted con el paciente don Juan Pérez utilice la prótesis o la placa de tal casa comercial, basados en un elemento de costos, porque al final, como ellos son los pagadores, ellos van a pagar un poco menos por ese implante. Lo que no meten ellos en la ecuación es que yo nunca he usado ese implante. Yo no estoy entrenado para poner ese implante, porque hay una curva de aprendizaje para uno aprender a hacer algo con un implante. Cada implante tiene un instrumental específico, una técnica específica, que no toma 2 meses o 2 reuniones o 2 talleres uno aprender a utilizar. Incluso, habiendo aprendido a utilizar, el tiempo que uno tiene utilizándola es el que va a decir si uno es ducho o no es ducho utilizando ese instrumental en específico. Pero ellos deciden que es ese. Entonces, bueno, esto me espanta un poco, o mucho. ¿Cuánto me alegra? ¿Cuánto me alegra? ¿Y qué pueden hacer ustedes como especialistas para resistirse? Yo me imagino que no es una simple solicitud, es una imposición prácticamente. ¿Y qué podemos hacer los pobres pacientes si nos vemos en esa disyuntiva? Mira, como Para tú evitar bien, que nos impongan algo que no hay seguridad de que sea lo mejor. como usted bien decía, es un asunto de confianza. De confianza en que el médico acude donde el médico X, el paciente, porque o alguien lo recomendó o porque él hizo una investigación con relación a qué confianza puede obtener de ese médico y establece una relación de atención con ese médico. Y de la misma manera el tratamiento se va a producir de la mejor manera, buscando el médico siempre buscar la mejor opción al paciente. Pero de la respuesta en cuanto a nivel de confianza que tenga el paciente, así mismo va a mejorar muy grandemente su patología. De la misma manera, el cirujano se entrena y recibe la capacitación en los diferentes modelos de implante que puedan existir. Pero de la misma manera, uno como médico tiene una responsabilidad con ese paciente y con una responsabilidad legal. Que de alguna manera pueda fallar algo durante el tratamiento, durante el acto quirúrgico, durante la evolución posterior al procedimiento quirúrgico, sigue siendo una responsabilidad del médico. Ni la casa comercial que vendió el implante, ni el pagador del implante, que es el seguro médico X, tiene responsabilidad después que el cirujano le coloca el implante al paciente. Y el cirujano se entrena y asimismo crea un nivel de confianza y un nivel de hasta comodidad del acto quirúrgico con determinados implantes, ya sea para implantes que tienen que ver con fracturas o para implantes que tienen que ver con la colocación de prótesis en los daños articulares. Te hago un poco de historia. Anterior al modelo de salud con la implementación de la seguridad social, la mayoría de los seguros médicos no le pagaban, no le brindaban el servicio de pagar el implante a los pacientes. Entonces el seguro pagaba internamiento, pagaba honorarios médicos y en algunos casos hasta medicamentos del paciente. Pero en lo que era la parte del implante como tal, era el paciente que tenía que acudir a comprar los materiales y generalmente el médico le hacía una indicación y iba a la casa comercial, que en ese entonces no eran muchas las casas comerciales que existían. Y entonces siempre el médico busca la manera de indicar el implante que más confianza le dé en cuanto a calidad, sobre todo, porque de la calidad va a depender el tiempo en que esa prótesis va a estar ahí y no haya que sustituirla más adelante por un recambio. ¿Qué pasa? Que cuando se crea la seguridad social y entra en el escenario el Seguro Nacional de Salud, SENASA viene con una mayor cobertura y empieza a pagar los implantes a los pacientes. Eso arrastra a las demás aseguradoras para no quedarse fuera del negocio, a tener que readecuar sus pólizas en cuanto a cobertura de implantes y ahí entran en el negocio. ¿Qué pasa? Que el costo operacional de las aseguradoras privadas va a buscar siempre la manera de gastar menos, de buscar los implantes que le cuesten menos. Pero en salud, como dice el argot popular, muchas veces lo que es muy barato sale muy costoso a la larga, porque puede ocurrir
o que se fatigue el material porque no sea de muy buena calidad, o que sencillamente si una prótesis que debió durar 10 a 14 años, apenas pueda durar 5 o pueda durar 6 años. En el mejor de los casos. O puede ocurrir que de una manera, o que el paciente se caiga, o por un accidente no común, una caída normal, pueda fatigarse el implante, y eso es por la mala calidad. Entonces sigue siendo una responsabilidad del cirujano en la elección, y eso se ve en todas partes, por lo menos donde yo he estado en el extranjero, de que es el cirujano quien selecciona el implante que más le convenga al paciente. Muchas en este veces, caso, entonces, por los protocolos. doctores, si ustedes a un paciente determinado les recomienda lo que ustedes entienden que es lo mejor, pero la ARS dice, no, yo no te puedo cubrir eso al paciente. Entonces la opción que tiene el paciente es buscarlo de su propio bolsillo si quiere lo mejor. Teóricamente, me había sucedido que las ARS, algunas de las ARS más grandes, habían decidido recomendar, no indicaba la prótesis X para el paciente, para un paciente en específico. El paciente iba, conseguía su autorización, de allá venía y decía, bueno, se le aprobó la prótesis Z. Digo, yo no la conozco, no sé qué es eso, nunca la he puesto. Sírvase aprobar la prótesis que se le indicó. Entonces crearon un proceso bajo el cual le mandan a uno un documento que dice justifique por qué usted quiere usar esa prótesis. Y yo me pregunto, ¿ante quién? ¿Un médico o un licenciado en administración de empresas? Que yo justifique por qué yo quiero jugar. Porque no sé usar y desconozco la prótesis que usted me está indicando. Entonces, con el tiempo, por lo menos en la práctica, en particular la mía, han ido dejando de hacer eso. Yo tengo mucho tiempo haciendo una sola cosa, pero en sentido general siguen tratando de imponerse. Lo que llama la atención es que hasta hace 5 o 6 años, como bien decía el doctor Puello, habían pocas compañías que importaban las mejores marcas de implantes y materiales de síntesis. A Dios suerte, esas compañías decidieron importar de las 4 o 5 compañías más grandes en el mundo. O sea, son reconocidas implantes que tienen 30, 40, 50, 70 Están años. probadas. Y están probadas por años y son las marcas más grandes y más utilizadas en el mundo entero. De repente, hace 5 o 6 años, hay muchas compañías pequeñas que traen implantes y que traen material de síntesis. Y de repente empiezan a hacer esas las que son solicitadas por las ARS para que sean las que se utilicen. Y a uno le llama la atención. O sea, yo no puedo llevar un carro Mercedes-Benz a que lo arreglen en la Fiat, aunque el dueño de la Fiat sea mi hermano. La discusión de siempre de los mecánicos, dice, tu vehículo es japonés, pero mira, los chinos hacen una pieza igualita. Exactamente, sí. Y le quitan la pieza de oxígeno porque eso no se usa aquí. Él no lo usa aquí. Entonces, la responsabilidad que se adquiere con el contrato entre el médico y el paciente, de yo estoy enfermo, mire, su solución es esta. Cuando uno le saca el apéndice a un paciente, no tiene por qué volverlo a ver más nunca y puede olvidársele su nombre. Cuando usted abre a una persona y le coloca un implante, le quita una parte dañada de su cuerpo y le pone a funcionar de manera mecánica con un implante, ese paciente es suyo. De por vida. Aunque se mude a Nueva Zelanda, ese paciente es suyo. Esa prótesis es suya. Entonces, la responsabilidad que hay en decidir y colocar un implante no puede tener un intermediario. Y esas pequeñas compañías que usted dice que ahora proliferan y se han instalado, ¿quiénes son los dueños de esa compañía? ¿No hay unos vasos comunicantes con las ARS por ahí? Bueno, eso realmente es una muy buena pregunta. En el caso muy personal y profesional, en mi consulta privada, quien toma las decisiones soy yo. Y en ese mismo tenor, por ejemplo, cuando me llegan casos de que la ARS X ha cambiado la indicación de mi implante, yo sencillamente le invito al paciente a que retorne a su ARS o para que cambien la orden del implante o sencillamente que ellos escojan dentro de su backup de médicos de la misma especialidad con quién le gustaría que se operara el paciente. Generalmente el paciente se queda y en otras ocasiones algunas casas comerciales, algunas aseguradoras han optado por cambiar el implante.
particularmente yo siempre le doy 2 opciones, 2 y hasta 3 opciones, para que no se vea que es un asunto dirigido. Como que ustedes quieren solo una marca. Yo voy a poner una prótesis de rodilla, yo te pongo indicación, solicitud de aprobación de implante de rodilla X. Preferimos, por ejemplo, tal rodilla de tal casa comercial, tal rodilla de casa comercial, cualquiera de esas 3. Pero generalmente entonces te dan una opción que de dónde sacaron esto, quiénes son ellos. O sea, ni siquiera tenemos quiénes, no sé de dónde vienen. Bueno. Marcelo y yo tenemos muchos años haciendo esto, sí, pero la camada más joven de cirujanos no tiene esa fuerza. Y esa experiencia. Y es injusto que a veces se ven en la obligación de, por no perder el paciente, aceptan cualquier cosa. Bien, con la anuencia de ustedes, por favor, vamos a una pausa y retornamos casi de inmediato. Muchas gracias por continuar a partir de ahora por Acento TV. Estamos hablando sobre las personas que tienen algún tipo de necesidad de servicio ortopédico, pero que, según explican los doctores Marcelo Puello y Luis Alcántara, hay en la República Dominicana una situación porque las ARS quieren imponer el uso de ciertos insumos que no son lo que los especialistas de más experiencia suelen recomendar, atendiendo a que son ya marcas probadas, que resultan. Y eso crea una incertidumbre en los médicos y los pacientes se ven expuestos a posibilidades que no son tan certeras si no es un producto ya probado. Bueno, entonces, ustedes tienen una sociedad, los ortopedas, como tienen, por ejemplo, los, sí, claro que sí, los médicos, una sociedad especializada. Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología. Bien. ¿Y ustedes como sociedad han conversado estas cosas, la han dialogado con las ARS que también están organizadas con una asociación? Hace aproximadamente unas 4 a 5 semanas, la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología hizo un acercamiento con la CISARRIR y como órgano rector en ese sentido, y más o menos se le ha estado buscando un tipo de conciliación en ese sentido, y de las cosas que se conversaron, porque sencillamente se estaba creando un problema muy serio en ese sentido, de que se le dieran las opciones. En algunos casos se habló hasta de 5 opciones para que la ARS pueda autorizar. Y precisamente se está haciendo un levantamiento de un grupo dentro de la sociedad, de la directiva de la sociedad, con relación a ese tipo de casas comerciales ya muy bien representadas, que tienen el background y el backup del materiales y del instrumental en el país, precisamente para tratar de ir subsanando esas cosas. Pero eso ya dentro de lo que sería lo que ha hablado la sociedad como tal. No soy miembro de la sociedad, por supuesto, pero no soy miembro de la directiva. La directiva sí está trabajando de lleno con eso, pero es lo poco que he conversado con el presidente de la sociedad, que sí le está haciendo frente muy, muy claro en ese sentido, no tan solo esa parte, sino también a la parte de lo que tiene que ver con el pago de los honorarios de los cirujanos, que no es el tema en cuestión. Pero sí es una preocupación de nuestra Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, que tenemos que velar no tan solo por la calidad de los servicios que se le están dando a los pacientes, sino que también vaya de la mano con que la calidad de los implantes que se le estén colocando, precisamente para tener menos inconvenientes en ese sentido. Sí se le está dando el frente como sociedad. Bueno, y la CISARRIR como autoridad, ¿cuáles señales por lo menos las ha enviado usted? Hay un gran elemento diferenciador, y está en que los implantes quirúrgicos, ortopédicos, hasta la fecha no se les habían requerido los registros sanitarios. Entonces el ministerio, que ha sido una gran iniciativa del Ministerio de Salud, ha decidido, y hace un tiempo, que en compliance, y creo que es un término anglosajón, con los estándares y con las regulaciones internacionales, llámese la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa, les requieren, a partir de ahora, un registro sanitario basado en la documentación de sustentación de esos elementos. El Ministerio ha abierto una especie de cruzada donde está evaluando cada una de esas casas farmacéuticas que traen productos ortopédicos
buscando los papeles y los avales de esos productos para asignarle o no un registro sanitario. Yo entiendo que ese probablemente sea la manera más sana y más correcta desde el punto de vista del Estado. Es decir, aquí no puede entrar un elemento que el Estado no le asigne un registro sanitario diciendo nosotros como Estado confiamos en que ese elemento que se está trayendo cuenta con todo el aval documental de donde se construyó, donde se fabricó el implante. Bueno, ese sería un primer filtro, vamos a decir, un primer tamiz. Por supuesto. ¿La sociedad o algunos de ustedes participarían también? ¿Serían consultados por las autoridades? Hasta ahora no hemos sido consultados, se está trabajando, yo no tengo conocimiento de esa parte, yo sé que está trabajando el Ministerio a través de las grandes empresas que traen los productos. No, el Ministerio está justamente haciendo un levantamiento de esa parte. No hablo como Ministerio porque no lo manejo, pero sí lo que hemos podido observar y lo que hemos consultado con la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, en ese sentido sí. Anteriormente había lo que es vamos a decir, una relación de confianza, de que si una casa comercial traía un producto norteamericano aprobado por FDA, o un producto europeo traído por la EMEA, aprobado por la EMEA, entonces se supone que pasó por esos grandes filtros. Tenían el aval de una entidad que se supone que son rigurosas. Pero de repente, hasta hace unos años, empezaron a llegar materiales de osteosíntesis que no venían ni del mercado europeo ni venían del mercado norteamericano, sino venían de otros lugares, de Oceanía, por ejemplo, asiáticos, de la parte de la India, del cono sur. Entonces ya cuando se hace la separación de funciones, donde el Ministerio ya comienza como un ente regulado, un ente rector, justamente a través de drogas y farmacias, eso también se está asumiendo, y ese es el filtro que se está tomando ahora, que ya no importa que tú vengas aprobado por FDA, también tenemos que registrarte aquí, tenemos que evaluarte aquí. Doctores, y eso nos va a servir mucho. Doctor Puello y doctor Alcántara, hay una situación, el paciente común y corriente que quizás no tenga a alguien que le diga, mira, tú tienes tal problema, te recomiendo a tal o cual especialista, que va quizás por primera vez, quizás la misma ARS o no sé quién, va a una clínica, un hospital cualquiera. Si le toca a un médico incluso que no tenga la experiencia de ustedes, ¿qué sería lo recomendable para el paciente? Mire, a la hora que les recomienden algún tipo de intervención que requiera un producto, una prótesis o algo, ¿qué sería lo recomendable? La intervención de reemplazo articular, más allá de la que se deriva de las fracturas de cadera, que es en la que nuestros residentes y recién graduados están un poquito más entrenados, tienen una curva de aprendizaje muy amplia. El tiempo que toma, y hay estudios avalados por Harvard y el doctor Jeff Katz casualmente, que tiene un estudio que habla del volumen de pacientes operados y resultados. En la medida que el cirujano tiene un volumen más bajo de pacientes intervenidos de reemplazo articular, sus resultados son igual de complicados. En la medida que uno hace más la misma cosa y no se diversifica, pues obviamente muchos te aprietan la misma tuerca con la misma llave de rueda, que al final de cuentas no hay nadie mejor que usted apretando la tuerca. Y así hay grupos grandes de médicos que se han dedicado durante 10, 15, 20 años a hacer una sola cosa. Médicos que se dedican a hacer reemplazos, nos dedicamos a hacer reemplazos articulares, médicos que se dedican a la ortopedia pediátrica y exclusivamente tienen una formación continua y una educación continua en esa rama, médicos que se dedican a la traumatología y la viven y se forman como traumatólogos, saben cuáles son los mejores implantes, saben cuáles son las mejores técnicas, las practican a diario y se hacen más duchos en eso. El todologismo, el graduarse de ortopedia, igual que, imagínense un abogado que haga civil, penal, por fin, ¿cuál es que usted hace? Que sea penalista, que sea notario, todo al mismo de tiempo. Todo. Entonces, no puede ser. Al final de cuentas, la calidad es la que sufre y sufre el paciente en el caso de nosotros. Yo entiendo que el paciente tiene el soberano derecho de escoger a su médico, pero también tiene el gran deber de estudiar y validar dónde va a asistir. Y nosotros tenemos debe informarse primero. Debe informarse para primero que correctamente. No cometa el error de ir donde cualquiera, sino... Bueno, en general, ¿cómo estamos aquí en República Dominicana en cuanto a los profesionales de la salud de estas especialidades? ¿Estamos bien cubiertos? Mira, hasta el año 1998, 1999, habían
escuelas que se dedicaban a la enseñanza de la ortopedia y traumatología, específicamente Darío Contreras, Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Hospital Cabral Ibáez en Santiago y el Hospital del Seguro Social en Gautier, siendo las escuelas lideradas básicamente por el volumen grande del Hospital Darío Contreras y en segundo lugar la Escuela del Salvador Gautier en cuanto a tiempo. Pero a partir de ese año, siendo el doctor Rómulo Gómez, presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia, y el doctor Santiago Jacín, el asesor técnico, el asesor académico de la sociedad, se crea lo que es la unificación del programa académico de cada una de las escuelas, donde se reúnen los coordinadores, los jefes de servicio de cada una de esas escuelas y se hace un consenso y se crea un programa único de entrenamiento. Es decir, que el cirujano que se formaba en el Darío Contreras como el que se formaba en Cabral Ibáez, la parte teórica era la misma y era el mismo programa teórico. En cuanto a la práctica diaria, por el volumen de pacientes, por supuesto, iba a depender de la carga de trabajo diario de cada escuela y el número de residentes que formaba cada escuela. A partir de hace unos 6 o 7 años, hubo un crecimiento en cuanto a la cantidad de residentes. Residentes son médicos generales que entran a una escuela X a especializarse. Por ejemplo, escuelas que se formaban 2 al año, cada 4 años salían 2 especialistas formados. Ya tú te imaginas el volumen de trabajo quirúrgico que tenían esos especialistas para formarse, esos residentes para formarse, y de repente de formar 2, de repente están formando 20, 21, pero sigue siendo el mismo volumen de pacientes. Entonces había que repartir una cadera para 21. O sea que cuando venía a rotar, en vez de salir habiendo operado, entrenándose con los profesores de esa escuela, en hacer por lo menos en un año 15, 20 procedimientos, terminaban haciendo 1 o 2. Entonces la formación no es igual. Ahora bien, lo que sí se ha podido lograr es la unificación del programa académico, mejorar lo que es la parte de la atención teórica, pero al aumentar el volumen de esas escuelas en cuanto a la salida de especialistas, eso ha traído un problema de falta de experiencia, vamos a decir, aunque tengamos una muy buena formación teórica. Lo que se ha podido conseguir a través de convenios de cada una de esas escuelas es tener rotaciones en el extranjero y que muchos de esos cirujanos hayan entendido y hayan salido de la formación como ortopeda general a buscar hacer entrenamientos un poquito más especializados en cadera, rodilla, artroscopía, la parte de trauma, para poder tener una mejor formación, tratando de, vamos a decir, que corregir esa falta de práctica que pudo haber tenido en su formación por el volumen que y la distribución en el territorio nacional. ¿Siguen concentrados, yo me imagino, que en Santo Domingo y Santiago, ¿verdad? Es correcto. Van a seguir concentrados en Santo Domingo y Santiago, en el Cibao en gran parte, en Santo Domingo la mayor parte. Lo que decía Marcelo, que se ha diluido la formación y salen especialistas un poquito diluidos por una ley de mercado. Ha aumentado tanto la demanda del servicio del ortopedista, en gran parte por la enorme cantidad de accidentes de tránsito con secuelas traumáticas, que se han crecido las escuelas, pero a una velocidad muy diluida, con un resultado muy diluido. La resultante es esa, profesionales que requieren un tiempo más de terminación después que salen de las escuelas y no les queda más que la práctica privada o la práctica hospitalaria para realizar esa parte de la ¿Y qué tal la enseñanza de nuestras escuelas de medicina y las universidades? Yo entiendo que las escuelas de medicina y las universidades, primero no hay un solo pensum ¿Por qué el doctor Puello se ríe? Es que es difícil. Las facultades de medicina tienden a cambiar los pensum con cierta frecuencia. La UAS tiene un pensum, tiene una forma que es histórica y no la voy a tocar. Las grandes universidades privadas tienen una tendencia a ser muy volátiles en los pensums y usted ve que en el caso de un año a otro, cambian el pensum por completo. Mi hijo se graduó de médico. ¿Y a qué cambio tan rápido? Yo quisiera entender, mi hijo se graduó de médico y hemos cambiado el pensum 2 veces en la universidad. Es bien difícil, no hay un criterio unificado de los pensum de medicina. Se ve el ejemplo de los exámenes únicos de residencias médicas, donde los aspirantes toman un solo examen y el mismo día del examen ya todo el mundo sabe las respuestas. Son médicos que van a aspirar a ser residentes y todavía están con el juego de yo me sé todas las respuestas y yo concursé pero gané.
la formación es Mira, ojalá que vamos que doctor Puello, yo quiero que me Bien, explique por qué se estaba riendo tanto. Mira, la formación, vamos a decir universitaria. Hay varias escuelas de formación de médicos generales, bachilleres que entran a estudiar la carrera de medicina. El entrar a estudiar una carrera universitaria implica una responsabilidad de cada individuo, porque a usted no lo están obligando a escoger esa carrera. Usted decidió de manera personal estudiar esa carrera. Lamentablemente, yo que fui docente a nivel universitario de algunas instituciones, me reservo los nombres. Dejé de dar clases porque no me sentía satisfecho con lo que yo estaba viendo. Y en un momento dado yo tenía más estudiantes extranjeros, específicamente haitianos, que dominicanos. Y cuando yo evaluaba lo que yo le estaba ofreciendo y lo que ellos estaban ganando, el estudiante haitiano era un poquito más responsable que lamentablemente que nuestros dominicanos. Y tú lo puedes ver, cada año se va a un examen en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es la que tiene el examen único para optar, para entrar a las diferentes especialidades que se ofrece a través del Ministerio de Salud. ¿Y qué sucede? De 200 estudiantes que toman el examen, pasan 30, pasan 20, y los otros 70 hacen una protesta de que vendieron el examen, de que ese examen no fue bien corregido, pero nadie se acuerda de los 30 que sí se fajaron y pasaron. Y la bulla siempre es por lo que no pasaron. Pero cuando usted hace una revisión seria, se da cuenta que hay individuos que tienen 3 años tomando el examen y en vez de aumentar la nota, van disminuyendo en la nota. Entonces es un problema. ¿Y a eso se le que permite ejercer la profesión? Bueno, son médicos son generales. médicos, tienen un exequatur de ley que le permite. Entonces ahí viene lo que es... Son un peligro público. Ahí viene lo que es la colegiación médica, donde está la certificación y la recertificación. De la misma manera, se supone que yo soy miembro del Colegio Médico Dominicano, que tengo un número y una cédula con un número de identificación personal y además de eso tengo un número de colegiatura. ¿Por qué no un código único de ejercicio de que donde quiera que yo vaya se sepa quién soy? Y de la misma manera, cualquier problema de mal manejo, de lo que sea, no, mírenlo aquí. De nuevo les pido su anuencia para una pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora por Acento TV. Estamos hablando de un tema muy importante. Siempre que se habla de salud es importante para la población. La desprotección de los pacientes que sufren algún tipo de enfermedad ortopédica. Estamos conversando con los doctores Marcelo Puello y con Luis Alcántara. Bueno, entonces, pero ese examen es un filtro de alguna manera, doctor. Es el examen que se da para que un médico pueda entrar a una residencia. Es un filtro y justamente luego se toma una nota X y todo lo que alcanzaron nota por encima de ese número, entonces pasan a un segundo filtro que es la entrevista, donde se evalúa, donde se formó su currículo, su récord de nota. Se hace una entrevista ya con la persona que está optando, con los diferentes profesores de la escuela y entonces ya... ¿Quién los entrevista? Eso va a depender de la especialidad. Cada escuela le hace una entrevista a los que tienen esa nota por encima del promedio que se establece y entonces ahí se hace la entrevista a un segundo filtro y ahí entonces se escoge si la escuela tiene capacidad para 5 plazas, entonces van a sacar 5. Y así sucesivamente va a depender de cada escuela. Se supone que sacan a los 5 que tuvieron más altas calificaciones. Los que tienen mejores calificaciones. Las suposiciones son válidas. Hay una cosa que me gustaría aclararte, siguiendo en el mismo tenor de la pregunta, y es que como Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, el doctor Rómulo Gómez, como te decía, el doctor Jacín, procuraron crear el código, el programa único, pero a su vez, cuando nosotros nos graduamos, para poder entrar a la sociedad tuvimos que tomar un examen. A la misma sociedad. La misma sociedad. Los examina también. Entonces, en aquella época se hacía, ya no se hace. Eso no, se está siguiendo, se está haciendo. Y justamente la actual directiva de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, viendo esa preocupación y siendo una parte muy importante de lo que es la formación académica y la formación de estudios continuados, por eso tú ves que ahora tenemos muchos más congresos, muchos más seminarios, muchas más actividades académicas prácticamente semanales
procurando de que nuestros miembros de la sociedad vayan creando mucha mayor capacidad y mantengan un flujo de conocimiento más actual. Grandes congresos donde salimos fuera del país, pero dentro del territorio nacional constantemente la sociedad tiene en las diferentes regiones un flujo de comunicación, de enseñanza, ¿cómo se dice?, de charla, de conferencia. Por ejemplo, el sábado yo voy a Nagua a dar una conferencia de artroplastía primaria de cadera. Hace 2 meses estuve en San Francisco de Macorís. O sea, siempre nos estamos moviendo, claro, los que nos gusta la formación académica, a través del apoyo de la misma sociedad y dando esos entrenamientos, precisamente buscando de que nuestros médicos sigan esa parte. Usted no está ya en la sala universitaria, pero continúa como maestro. Con la parte ya de residentes. Es que de alguna manera hay que seguir formando a los médicos. Y eso ayuda también a la propia formación. Es que la mejor forma de usted aprender es seguir enseñando. Sí, eso se ha dicho siempre y es cierto. Bueno, doctores, aquí hay hospitales que tienen la buena fama. Quizás hay otros que tienen la infamia, pero hay muchos que tienen la buena fama de que, por ejemplo, un asunto de ortopedia, Darío Contreras, siempre se ha considerado que la gente popularmente dice en la calle, ahí hacen gente. ¿Sigue ese hospital con esa buena calidad de servicio pese a que ha pasado por crisis o ha sufrido algún deterioro? Mire, Marcelo sabe más del hospital Darío Contreras. Yo soy de aquellos ortopedistas y me formé en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Y Marcelo también. Yo soy la primera promoción de las Fuerzas Armadas hace ya 20 años y alguito. Y al Darío Contreras no fue el sitio donde yo más pasé. La Fuerza Armada en esa época tenía un gran volumen de pacientes y un equipo de profesores fantásticos. Marcelo tiene más conocimiento de lo que está pasando en el Hospital Darío Contreras, pero sí entiendo que después de su remodelación han cambiado algunas cosas en el esquema de operación del hospital. La parte humana, la parte del profesional y sobre todo la parte de equipamiento a nivel nacional de los hospitales y sobre todo de los hospitales especializados, en el caso del Darío Contreras, que es un hospital especializado en traumatología y ortopedia, el Hospital Neyaria, que es especializado en ortopedia y traumatología, igual que el Hospital Traumatológico de Juan Bosch, por supuesto, tiene la mejor infraestructura en cuanto a quirófano y equipamiento, eso es indudable. La parte humana, la parte de recursos humanos capacitados y profesionales que trabajan en esos hospitales, como siempre, hay algunos que son excelentes, hay otros que prefieren dejarle el trabajo al otro, pero sí desde el punto de vista profesional y en cuanto a equipamiento son los mejores que tenemos en el país. Hay hospitales generales que tienen servicio de ortopedia y traumatología, como es el caso del Hospital Marcelino Vélez Santana, el Hospital Benicio Calventi, el Hospital Moscoso Puello, tienen unidades de ortopedas, cirujanos ortopedas, y dentro de eso tienen especialistas que hacen trauma, que hacen artroplastía, que hacen artroscopía, muy bien formados. Por supuesto, el volumen de hospitales como el Marcelino Vélez Santana, el Hospital Calventi, no es el mismo que tiene el Moscoso Puello, porque el Hospital Moscoso Puello, aunque sea un hospital general, tiene más incidencia en la parte clínica. Sin embargo, los hospitales de trauma sí tienen mucho volumen de pacientes y tienen la capacidad resolutiva en cuanto a equipamiento, entiéndase las bandejas quirúrgicas, que quizás no la podemos tener en muchas clínicas privadas, porque es muy costoso. Tener una bandeja de trauma, estamos hablando de que tú tienes que tener hasta 8 a 12 mil dólares, una bandeja básica de trauma. Eso no incluye el material de síntesis que tienes que tener de backup para poder prestar los servicios. Pero hospitales ya más especializados, como la Plaza de la Salud, en la parte de trauma, ya eso viene siendo la parte un poquito más de comodidad en cuanto a servicio, por el volumen de pacientes que maneja y por el costo operativo que tiene. Pero porque en sentido sobre general, Darío Contreras ha habido muchas quejas, de las quejas que tiene la ciudadanía, que llegan a los medios, de que pese a que fue remodelado y que tiene más equipo, que el servicio ha sufrido cierto deterioro. La atención al público. La salud no tiene precio, pero genera un costo. Y básicamente el problema del costo siempre va a estar. Siempre vamos a necesitar dinero para poder brindar salud. Ahora bien, hay una parte, y esto lo digo de manera muy personal, hay una parte que es la parte de servicio profesional, yo como médico, dentro de mis responsabilidades de trabajo, ya sea en Sabaneta de Yásica, como ya sea en Boca Chica.
Si mi responsabilidad de trabajo es en ese hospital, se supone que yo debo de brindar las horas adecuadas con el nivel profesional que yo deba darla. Y muchas veces el problema no está en que falte o no el recurso, sino la forma en que se quiera dar el servicio. Por eso tú ves que dentro del Hospital Darío Contreras hay gente muy bien formada, hay gente con muy buena actitud del trabajo, de la misma manera que lo hay en el Hospital Cabral Ibáez, que lo hay en el Hospital de Dajabón, que lo hay en el Hospital X. Pero lamentablemente el factor humano en este momento, y te vuelvo y te lo reitero de manera muy personal, nos hace falta un poquito más de humanismo y de dedicarnos a brindar el servicio como debemos que darlo o como lo damos a nivel privado. Yo tengo un profesor y yo Luis escucho también, unos médicos que dicen calidad y calidez, es que ustedes dicen, que se debe dar el servicio. las dos cosas. ¿Qué tanto tenemos ese servicio así? Nosotros teníamos un profesor que decía que nosotros teníamos que brindarle al paciente del hospital lo mismo que le brindábamos en la parte privada. Y eso nos formamos así y lo seguimos ejerciendo de esa manera. Pero lamentablemente, es como tú dices, donde quiera se cuecen habas, pero en su gran mayoría somos más los que queremos hacer las cosas bien hechas que los que sencillamente lo dejan a un lado, porque es muy cómodo tú cobrar sin tener que trabajar. Y eso es un tema, vuelvo y te digo, siempre vamos a compromiso ético personal. Siempre vamos a necesitar dinero para nuestro sistema de salud, pero tenemos un compromiso ético que todavía yo entiendo que nosotros como médicos debemos dar más. Y ahí no lo estamos dando, eso no lo estamos dando. En cuanto al costo, este tipo de enfermedades, sobre todo las que devienen de asuntos de accidentes automovilísticos, las motos que tantos problemas causan, son muy costosas, ¿cierto? Definitivamente. Todo trauma, toda condición ortopédica que conlleve un implante, que conlleve lo que la gente dice ferretería, que conlleve utilizar placas, tornillos, elementos que sostengan la fractura, que reparen la fractura, elementos que sustituyan las articulaciones como son las prótesis, se hacen sumamente costosos. Y eso que en nuestro país todavía no medimos el costo de hora hombre trabajo. El tiempo que mantenemos una persona hora en su vida. Persona, para que no nos mate la feminista. Hora persona, es correcto. Lamentablemente la mayoría de los accidentados en motores son hombres de trabajo y gracias a Dios tenemos una mujer dominicana de trabajo con muy buenos pantalones. Pero ciertamente el tiempo que permanece fuera una persona también tiene un costo. El tiempo que es improductivo tiene un costo. El tiempo que esa persona requiere de que se le mantenga porque no produce tiene un costo. Los implantes tienen un costo y de ahí el mercado y las facilidades, la apertura de demanda y oferta. Pero sí, son extremadamente costosas y donde no se puede bajar el costo es utilizando implantes de mala calidad o implantes que no están probados. Ahí no podemos bajar el costo. Podemos bajar el costo mejorando nuestras condiciones de tránsito, mejorando nuestras reglas y reglamentos, haciendo cumplir y poniendo consecuencias. Podemos mejorar educando a la población a conducir y a conducirse de una manera más lógica, más normal, pero ciertamente tienen un gran costo. Bueno, pero entonces, ¿cómo vamos a resolver esto de que las ARS no quieran imponer marcas de productos y que se deje eso a quienes saben, a los especialistas, a ustedes? Eso ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesariamente tiene que quedarse en manos la de nosotros? CISALRIL? ¿Qué dice sobre eso? Yo entiendo que quien debe regir eso es el ministerio desde el punto de vista del registro sanitario. Porque si a las marcas se le asigna un valor, se le asigna porque tienen un registro sanitario. Cuando el ministerio, la parte del ministerio que se encarga de drogas y farmacias, de decir este producto se puede vender aquí, entonces que entra la competitividad de mercado. Pero esa competitividad de mercado no puede estar manejada por el intermediario que sea la ARS. Tiene que seguir siendo manejado por el uso correcto del médico y la decisión exclusiva del médico de cara a su paciente. Puede que en algunos pacientes se pueda utilizar un elemento que sea un poco menos costoso, pero no es el precio el que debe regir jamás qué implante se va a usar en quién. Ese es un factor que lamentablemente debe ser absorbido por las ARS. Bueno, pues ojalá que se pueda hacer algo en ese sentido, porque uno ha visto que tenemos un proceso un tanto extraño. Aquí ya las clínicas no son propiedad de ustedes, los médicos. Hay corporaciones que nada tienen que ver con salud, inclusive internacionales, transnacionales, Es correcto. que construyen hospitales como si fueran hoteles
compran hospitales que tienen hasta un valor sentimental para una ciudad, ustedes han visto eso aquí que ha ocurrido, que pasan a propiedad de dueños internacionales que uno no sabe cómo tuvieron ese dinero ni a qué se dedican. Y hemos visto lo que está ocurriendo con pequeños propietarios de farmacias que si no se adscriben a una de las cadenas quedan fuera. Bueno, así tal, las ARS están al punto de que usted no está afiliado a una aseguradora como médico y usted hace una indicación médica, una receta, y en la farmacia no se la despachan porque usted no trabaja para esa aseguradora. Y el paciente, ¿qué tiene que ver con eso? Con que usted está afiliado a la aseguradora X. La farmacia le provee servicio a la aseguradora X. Pero si el médico no está afiliado a la aseguradora X, a usted no le toca que le llenen su receta. Casi estamos volviendo al feudalismo. Poco más o menos. El feudal pagaba con poco más o menos. Su propio papel moneda y era para poder adquirir bienes dentro de ese feudo. Nada más. Hay centros grandes, gracias a Dios. Aquella idea del doctor Balaguer de la plaza de la salud como complejo, tanto el hospital como el CEDIMAT, proveen un servicio invaluable. Realmente han creado un modelo de salud que tiende a ser el referente, cada uno a su manera, cada uno está haciendo pininos a su manera y tratando de crecer, pero definitivamente son probablemente los dos centros donde el paciente tiene un streamline, o como se llama, no sé cómo se diría en español, entra en un servicio protocolarmente establecido en base a experiencia con personal y con procesos bien descritos y estabilizados. Bien, pues muchísimas gracias a los doctores Marcelo Puello y Luis Alcántara, ambos de la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología. Muchas gracias por estas informaciones, muy importantes para que la ciudadanía, si tiene que buscar el servicio de ortopedas y requerir algún tipo de insumo, sepa lo que hay que hacer porque se trata de su salud. Y ojalá que nuestras autoridades hagan su parte e intervengan siempre para favorecer al paciente y dejar a los médicos que sean los que tomen las decisiones médicas, no a los comerciantes. A ustedes, amigos y amigas, no se vayan, que hay más en Acento TV.